Me saluda Rubén Chávez Delgado, ginecobstetra intensivista. Tengo el agrado también de invitarles a escuchar el próximo tema. Este tema de nuestras sesiones mensuales que va a estar dado por la doctora Cristina Guerrero, un médico internista muy prestigiado, médico internista que ha servido de ejemplo en el manejo de los pacientes críticamente enfermas obstétricas. Ella labora en la unidad de cuidados intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es vocal del Comité Interinstitucional de Muerte y Mortalidad Materna y Perinatal en Nuevo León. Además, funge como secretaria de nuestro Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica. Si yo quisiera mencionar todo su currículum laboral, currículum de investigación, no terminaríamos. Queda con ustedes la doctora Cristina Guerrero con el síndrome de Hell como un tema preponderante en nuestros días. Muchas gracias. Doctora Guerrero, el público es de usted. Muchas gracias. El síndrome de Hell. Voy a empezar esta presentación con unos casos clínicos. Aquí está mi conflicto de interés, pero realmente no tengo conflicto de interés para esta presentación. Miren, esta es la diosa hindú Kali. La diosa Kali, la diosa de la muerte. Yo imagino a la preeclampsia como esta diosa que ustedes ven aquí. Tiene múltiples brazos y he catalogado a la preeclampsia como la reina de todos los males hipertensivos en el embarazo, la diva, así la llamo yo. Pueden ver en esta diapositiva las complicaciones agudas que pueden derivarse de la preeclampsia. En lo particular estaremos hablando de síndrome de Hell. Algunos dicen que es un tipo de complementopatía. Otros dicen que es una complicación de la preeclampsia. Otros lo meten en la clasificación del trastorno hipertensivo. Para fines prácticos, vamos a ver al síndrome de Hell como una de las complicaciones de la preeclampsia. No quise mencionar todas las demás complicaciones que podemos describirlas de la cabeza a los pies, pero específicamente estaremos revisando el síndrome de Hell. Vamos a empezar con este caso clínico. Es una mujer de 35 años, multigesta, 5 gestas, 2 abortos, 3 cesáreas. Ella tenía un embarazo de 34.3 semanas. Ya tenía 2 días de evolución con epigastralgia que la despierta. Ella se aguantó el dolor, no se tomó ni siquiera un antiácido, absolutamente nada. Ya ven que habitualmente las epigastralgias, pues es una gastritis, me tomo Melox o alguna otra cosa. Al siguiente día de que inicia, esta paciente empieza con náusea y vómito. Como persistió con la sintomatología, pues ya se va a su clínica, ahí le ponen medicina que para la gastritis, la presión la encontraron en rango normal y dijeron, no, pues trae epigastralgia, mejor que se vaya a su hospital de zona. Llevaba ya 34.3 semanas de embarazo. Cuando llega al otro hospital, le detectan cifras de presión de 170/100. Pues como es una mujer que trae una preeclampsia con datos de severidad, pues bueno, la mandan a nuestro hospital con la referencia de que trae trombocitopenia de 109,000 y elevación de enzimas hepáticas. Hasta ahora con estos datos, ¿qué podemos integrar? ¿Qué diagnóstico? Podemos decir, ok, es una mujer que tiene 34.3 semanas de embarazo, que tiene una preeclampsia con datos de severidad y bueno, vamos a darle manejo, ¿verdad? El manejo, por cierto, se inició desde el otro hospital con impregnación de sulfato de magnesio con antihipertensivo intravenoso. Y vean ustedes, en esta diapositiva yo les quiero mostrar lo que es una preeclampsia con datos de severidad. Cualquiera de estas situaciones, el hecho de que nuestra paciente que estamos comentando en este momento ya trae 170/100 de presión, ya te dice que es una preeclampsia con datos de severidad, con la pura cifra de presión arterial. Otras cosas que pueden presentarse que te pueden orientar
igual y no está hipertensa, igual y trae 150/90, pero la paciente trae sintomatología severa, cefalea persistente, alteraciones visuales, o te puede llegar en un edema pulmonar, o ya trae en sus paraclínicos elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia, elevación de la creatinina. Eso es lo que nosotros decimos es una preeclampsia con datos de severidad. Nuestra paciente en cuestión debuta como una preeclampsia con datos de severidad por las cifras de presión, por tener elevación de enzimas hepáticas y por tener trombocitopenia. Entonces, llega a nuestro hospital con una presión arterial de 124/78, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, todo lo demás bien. Todavía seguía con epigastralgia, se pide valoración por UCIA la valora, se comenta que es una paciente con alto riesgo de complicarse, con un síndrome de HELP o quizás ya lo trae. Y bueno, ustedes pueden ver, llega a nuestro hospital al triage con unas cifras de presión que pues no nos asustan, que están bien. Todavía trae epigastralgia. Pues esta paciente se estabiliza, se pasa a quirófano, se desembaraza, se obtiene un producto masculino con una CAR 8-9, pretérmino, pesó 2020 gramos y llama la atención que durante la cesárea tenía ascitis de 200 cc aproximadamente. La biometría que salió en ese momento pues ya tenía una trombocitopenia de 22,000 plaquetas, así de que se le pone un paquete globular y aparte de 2 aféresis de plaquetas. La paciente cuando ingresa a terapia intensiva llegó hipertensa con cifras de 157/96, con frecuencia cardíaca 87, respiratoria de 15, saturando bien, 98%, temperatura bien. A la exploración física ustedes pueden ver esta paciente que se aprecia ictérica, se ve pálida, ya está oligúrica, neurológicamente estaba bien, estaba con hipertensión sistólica y diastólica, a pesar de tener ya de manejo desembarazada losartán y nifedipino. Y bueno, compromiso cardíaco no traía, ni respiratorio, gasto metabólico, pues solamente con dolor a nivel de la herida quirúrgica, el gasto hemático del Penrose, la diuresis disminuida, afebril, no había datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero sí tenía huellas de sangrado en sitios de punción. Y pues estaba sangrando también por la herida quirúrgica y el gasto del Penrose era hemático. Los reflejos osteotendinosos estaban aumentados, no había pérdidas transvaginales. Así es como se recibe en la terapia. De sus paraclínicos, como comentamos, en quirófano le habían tomado una biometría hemática donde podemos ver una trombocitopenia severa, pero vean ustedes sus enzimas hepáticas. La transaminasa, la TGO en 2369, la TGP 925, la DHL arriba de 2000 también, bilirrubinas elevadas. Ustedes pudieron apreciar el tinte ictérico que tenía esta paciente, traía una hemoglobina de 7.5, tiempos de coagulación, fibrinógeno bien, el ácido úrico estaba en 7, nada más que no lo anoté aquí, pero estaba en 7, y esa es su radiografía de tórax de ingreso al hospital, a la terapia, perdón. La paciente sigue evolucionando en la terapia mal, la hemoglobina sigue descendiendo, empieza con dolor abdominal, con tumefacción en el flanco izquierdo, mucho dolor, eleva a SOADO, la creatinina se dispara hasta 3, los electrolitos séricos, aquí los pueden ver ustedes como traía el fosfato, el 6.9, estaba elevado, tenía hipocalcemia, los volúmenes urinarios siguieron disminuyendo, con sangrado por los sitios de punción por la herida quirúrgica, se le habían transfundido ya 3 paquetes globulares, 2 aféresis de plaquetas y bueno, traía mucho dolor debajo del reborde costal izquierdo. En cuanto a sus exámenes de la función hepática, estas enzimas hepáticas son de la evolución, después de 24 horas empezaron a disminuir, así como también las bilirrubinas y la DHL, pero la paciente persiste hipertensa durante sus primeras 24 horas. Debido a todo el dolor que traía, se le toma una tomografía de abdomen, donde ustedes pueden ver en este video, aunque está corriendo rápido, pero a la izquierda, de mi lado, a la izquierda pueden ver cómo hay, yo no sé si alcancen a ver aquí, bueno, con el apuntador, pero trae, vean ustedes ahí un hematoma de pared, era lo que esta paciente tenía. Así es de que a nivel sitio de la herida quirúrgica, con una extensión cefálica y abarcaba los músculos también abdominales del lado contralateral.
Y pues con estos hallazgos la paciente tiene que pasar a una laparotomía exploradora. Se hace una reintervención para drenaje del hematoma y revisión de cavidad. Durante la intervención, primero le retiran 100 mililitros de sangrado o de coágulos a nivel de lo que viene siendo la aponeurosis y el músculo recto anterior. Encuentran un hematoma más o menos como de 400 mililitros entre el peritoneo y el músculo recto abdominal. Le hacen un lavado quirúrgico, realizan hemostasia con cauterio. También ven que trae un desgarro a nivel del músculo recto anterior izquierdo con sangrado activo y el útero estaba hipotónico. Maneja con carbetocina. La paciente prácticamente tuvo un sangrado de 1 litro en este evento quirúrgico. Eso fue lo que se cuantificó. Y pues claro que la transfusión de hemoderivados ahí estuvo presente. Le ponen 2 paquetes globulares, le ponen aféresis de plaquetas, 2000 cc de cristaloide. Y bueno, sigue anúrica la paciente. Así con esta revisión vuelve a pasar a terapia y la evolución en nuestro hospital, en este caso, estuvo al segundo día ya llevaba transfundidos 7 paquetes globulares, 4 aféresis de plaquetas, 10 crioprecipitados y bueno, se extubó de manera electiva realmente después de que se revisó lo del hematoma, pero al tercer día de estar en terapia empieza con esputo hemoptoico, empieza con accesos de tos, vean su radiografía de tórax, se congestionó, estaba congestiva, claro, la paciente persistía hipertensa, persistía oligúrica y anúrica, se reintuba la paciente y debido a que persiste el deterioro renal, esta paciente se tuvo que trasladar a un hospital para su terapia de reemplazo renal. No disponemos de esto en nuestro hospital, así es de que se tuvo que trasladar en estas condiciones, intubada, con falla renal, toda congestiva, muy mal. Este es un caso que les muestra la evolución de una paciente que te llega complicada con una preeclampsia con datos de severidad, que durante su evolución hace un síndrome de HELLP tipo 1, porque las plaquetas se fueron abajo de 50,000 y se complica con edema pulmonar, con falla renal y termina en una terapia de reemplazo renal. Es el caso número 1. Igual iban a decir, bueno, pues ya lo vimos y luego, bueno, más adelante vamos a revisar el tema del síndrome de HELLP como tal, pero sí quisiera que ustedes vean cómo las pacientes pueden llegar y decimos es una preeclampsia con datos de severidad, pero en este siguiente caso que les voy a mostrar, vean ustedes, es una mujer de 25 años, ella es primigesta, tenía un embarazo de 32.6 semanas de gestación, 4 horas con cefalea intensa, con náusea y con epigastralgia. Llega a otro hospital, no al nuestro, llegó a un hospital privado de manera inicial y vean ustedes el control de la presión arterial, bueno, digamos control entre comillas, mejor dicho, está bien estructurado, cada media hora le están revisando la presión. El manejo inicial que le dieron fue nifedipino 10 miligramos sublingual. Esto es muy delicado, no está indicado de manera sublingual. Tenía una presión de 201 sobre 115. Sí le bajó la presión a 164, 108, antes no se desprendió la placenta. Pero bueno, le dan 20 miligramos de nifedipino, ahora sí vía oral, segunda dosis. Ya pasa hasta la 1 de la mañana, sigue hipertensa, vean ustedes las cifras, siempre estuvo hipertensa desde las 11:30 a las 2 de la mañana, con cifras de emergencia hipertensiva, y bueno, a la 1 de la mañana, bueno, pues le ponen sulfato de magnesio para prevenir alguna crisis convulsiva, y como siguió hipertensa la paciente, y como era un embarazo de 31.5 semanas por ultrasonido, y como tenía seguridad social, pues bueno, vamos a mandarla al hospital de ginecología y obstetricia con un diagnóstico de gesta 1, preeclampsia severa más urgencia hipertensiva. Para fines prácticos, el diagnóstico es gesta 1, preeclampsia con datos de severidad. No es una urgencia hipertensiva. El hecho de que tenga 160, 110 es una paciente que te habla que tiene una emergencia hipertensiva. La paciente llega al hospital a las 2:40 de la mañana con unas cifras de presión de 180 a 112.
Vean ustedes las mediciones 4, 4:47, 5:30, la paciente sigue muy hipertensa. Claro que se le estuvieron manejando bolos de hidralacina y obviamente ya estaba impregnada con sulfato de magnesio y seguía hipertensa. Y quiero que vean ustedes sus laboratorios. A las 5:30 de la mañana trae una hemoglobina de 15.1, un hematocrito de 40.1, 117,000 plaquetas, transaminasas elevadas, DHL casi de 2,000. Cualquiera diría, ah, qué padre, mira, la hemoglobina está súper bien. Pues no, no está nada bien, está hemoconcentrada. Bueno, no cualquiera, ¿verdad? Quizás personas que no vean este tipo de pacientes pueden pensar que está bien. Pero recordemos que la mujer embarazada en el último trimestre pues no maneja estas hemoglobinas. Habitualmente tienen anemia a lo que llamamos fisiológica, ¿verdad? Pero bueno, esta paciente está hemoconcentrada, tiene un hematocrito de 40.1, así es de que pues viene hemoconcentrada. Y algo que siempre les he dicho a las personas que han estado rotando con nosotros ahí en la terapia donde yo estoy, paciente que te llega así, que te llega muy hipertensa, que ya viste que no hubo un control adecuado de la presión, persiste sintomática, esa paciente si llega con hemoconcentración, elevación de enzimas hepáticas, deshidrogenasa láctica elevadísima, plaquetas disque normales, aquí, a ver, déjenme ver, ¿cuánto traía de plaquetas? ¿Lo anoté? Sí, 117,000. Ah, bueno, sí están bajitas, ¿verdad? Pero no están tan peor. Dices tú, parece que es un gel tipo 3. Pues no, la mujer que te llega con retraso en el control de su presión arterial, con horas de retraso en mejorarla, que sigue sintomática, que llega hemoconcentrada, que llega muy hipertensa, que no la has controlado, que trae transaminasas elevadas, que trae DHL muy elevada, esa paciente te va a hacer un gel tipo 2, tipo 1, hasta que no se demuestre lo contrario. Y esto es evidente por el caso que les acabo de mencionar. Y bueno, estas pacientes se complican por retraso. Retraso en ellas quizás en acudir porque se aguantan los síntomas como en el primer caso y sigue progresando todo esto, o retraso en nosotros como médicos en controlar la emergencia hipertensiva. Entonces, por eso se complican las pacientes, por retraso. Es algo que no debería suceder. Entonces, cuando a nosotros nos llega una mujer embarazada con una emergencia hipertensiva, ya sea que en el triage activan código MATER, código aéreo, equipo de respuesta inmediata, como lo llamen, y esa paciente inmediatamente pasa al área de urgencias o al área de choque o al área que tengan designada para controlarla. Siempre les digo, lleven en silla de ruedas, no se les vaya a caer, no vaya a convulsionar, no vaya a pasar algo en el trayecto. Y ya cuando están ahí, obviamente empieza la estabilización ahí. Tiene que ser monitoreo continuo, canalizar doble vía, pasar una carga de cristaloide. Habitualmente nuestros pacientes con cargas de 500 mililitros, pero si le sumas lo que estás usando con la neuroprotección de sulfato de magnesio, 250 mililitros, pues le pasas una carga de 250. Estas pacientes se prefiere la estrategia restrictiva, porque son pacientes que pueden tener fuga capilar sistémica y si tú le dejas caer un cristaloide te va a hacer un edema pulmonar o alguna otra manifestación de fuga capilar sistémica. Entonces, manejamos antihipertensivo intravenoso. Después de que ya verificaste la presión arterial en ambos brazos, te quedas a medir presión en el brazo donde salió más alta y empiezas a dar manejo con antihipertensivo intravenoso de manera estructurada. Esto es lo que se debe hacer en toda paciente que te llegue con una preeclampsia con datos de severidad. Hay que empezar manejo desde que pasa del triage al área de choque o al área donde tengan designado admisión continua, urgencias, como lo llames. Canaliza doble vía a la enfermera, le coloca la sonda de Foley, le ponen la carga de cristaloide, en el inter le va consiguiendo sulfato de magnesio, se lo van trayendo, lo preparan, nosotros lo ponemos 4 gramos más 60 cc de solución, se lo pasamos en 20 minutos, le impregnamos y dejamos el mantenimiento 1 gramo por hora. En el inter ya pasan como 15 minutos, vuelves a verificar la presión, ambos brazos, y sigue muy hipertensa, entonces sí, vas a tener que darle manejo a esa emergencia hipertensiva. Y el manejo debe de ser en los primeros 30 a 60 minutos. No te puedes retrasar. Debes de bajar la PAM 20 a 25% en la primera hora por el alto riesgo que tienen estas pacientes de hacer un evento vascular cerebral. Entonces, ya tienes a la paciente en el área de admisión, ya le empiezas la neuroprotección, le empiezas el antihipertensivo intravenoso
Estas son referencias que les quiero mostrar de aquí, por ejemplo, en esta revisión de antihipertensivos de primera línea para tratar la hipertensión severa en la mujer embarazada. Tenemos 3 antihipertensivos: la betalol, hidralazina y nifedipino. Y bueno, en esta diapositiva les quiero mostrar que los médicos que atienden este tipo de pacientes, cualquiera de los 3 que usen, con el que más tengan experiencia, sin embargo, el que esté indicado en la paciente es el que se debe de administrar. Debemos de tener experiencia con los 3. Si a ti te llega una mujer muy hipertensa, 140 de frecuencia cardíaca, y que aparte viene muy hipertensa, aguas también. La diva no siempre es la culpable de todo. Puede ser otra causa, puede ser otra cosa. Entonces tú tienes que revisar muy bien a la paciente si es una preeclampsia con datos de severidad, si esa hipertensión es por una preeclampsia. Y bueno, ya supongamos que te llega, pues empiezas a dar el manejo estructurado con todo lo que ya mencionamos. El hecho de que tú tengas una paciente así y no la controles de la presión es lo que va a hacer que se te complique o que evolucione a las complicaciones agudas de la preeclampsia. Lo mencionaré. Desde una hemorragia cerebral, un desprendimiento de retina, eclampsia, la convulsión, pueden también hacer el edema pulmonar, la falla cardíaca, hematoma hepático, ruptura hepática, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, falla renal, coagulación intravascular diseminada. Esas son las complicaciones agudas. Y todo eso puede suceder si nosotros nos retrasamos en la atención de nuestra paciente. El manejo de la hipertensión debe de ser en la primera hora, los primeros 30 a 60 minutos, controlar a nuestra paciente. Entonces, aquí es en donde les comento, ustedes tienen que evaluar a su paciente, ver si está muy taquicárdica, pues no tiene contraindicación a la betalol, pues le pongo la betalol intravenosa. Si está con frecuencias de 60, 65 y está hipertensa, pues ponle el calcio antagonista vía oral, puede ser. Acabamos de tener una paciente que llegó muy hipertensa y con una capsulita de nifedipino vía oral de 10 miligramos tuvo y tenía más de 170, 110 de presión arterial. Entonces muchas veces se puede continuar con una pastilla o con una dosis de la betalol o con una dosis de hidralazina. Ahí es en donde tú te tienes que quedar a ver que la paciente evolucione de manera favorable y que ese control que tú ya tienes en la presión arterial no se te vaya a ir al otro lado. Aquí tenemos una hojita que nosotros utilizamos para llevar el adecuado control del manejo de la emergencia hipertensiva en la mujer embarazada. Y si yo inicio el esquema de la betalol, pues me quedo con la betalol. Le inicio 10 miligramos o 20 miligramos, 10 a 20 miligramos, un bolo sin diluir 2 a 3 minutos y se lo pasas en la vena y a los 10 minutos verificas la presión arterial. Si ya le bajó, qué bueno, si no, extiéndete a 40 miligramos y si no, a 80 miligramos. Te acabas el esquema de la betalol, pues te vas al otro esquema, hidralazina. Con un bolo de hidralazina 5 o 10 miligramos puede tener. O si no, el calcio antagonista. Si de plano no tiene ninguno de los dos medicamentos intravenosos, pues le dan a tomar una nifedipina de 10 miligramos a la paciente y en 20 minutos verifican la presión. Esto es la hojita, lo que contiene nuestra hoja del monitoreo de la presión, y ya sea que use esquema de hidralazina o del nifedipino, aquí lo documentamos para ir viendo los tiempos y checamos la presión tanto en el monitor como manual. El mecanismo de acción de estos medicamentos, pues ustedes aquí lo pueden ver. El betalol es un alfa y beta bloqueador, la hidralazina es un vasodilatador arterial periférico y pueden ver también los tiempos de inicio de acción. La betalol en 1 a 2 minutos, la hidralazina 10 a 20 minutos y el calcio antagonista en 5 a 10 minutos. Puede ser que la paciente la tengas controlada. De ahí que siempre debemos de tomar la presión arterial con los tiempos establecidos, no cada 5 minutos. Dale chance que el antihipertensivo haga su efecto. Cuando tú controlas la presión de la paciente, tú piensas que ya quedó todo muy bien. Pues no, tienes que darle monitoreo a esa presión arterial. En la primera hora, habitualmente cada 10 minutos y documentalo. Y luego cada 15 y luego cada 30 por 1 hora y luego cada hora. Esto es lo que debemos hacer. No olvidar la tromboprofilaxis en nuestros pacientes, que de por sí son pacientes de muy alto riesgo de trombosis. El antihipertensivo, no nada más durante estancia hospitalaria, sino cuando se va a su domicilio.
Y bueno, esto es algo general del manejo en la preeclampsia, porque el síndrome de HELLP viene siendo, hasta ahorita se está manejando como una complicación de la preeclampsia, pero si yo no tengo un adecuado control de la preeclampsia, pues mi paciente se va a seguir complicando. Todavía no empiezo el tema y creo que ya llevo como 30 minutos, pero bueno. Para prevenir la crisis convulsiva, sulfato de magnesio, ya lo había mencionado, y no me voy a meter mucho en el magnesio. El caso es de que sí, hay que impregnar a la paciente con 4 gramos, dejar su mantenimiento por 1 gramo por hora. El líquidos que le vamos a poner, acuérdense que usamos una estrategia restrictiva, 1 cc por kilo. Le pasas una carguita inicial de 250-500 y la dejas con el mantenimiento de 1 cc por kilo por hora u 80 mililitros por hora. Tú tienes que evaluar cada paciente. La mejor manera de evaluar si tu paciente se está yendo al otro lado en la cuestión de los líquidos, pues es con un ultrasonido. También ya ese es otro tema, y el doctor Azariel es un experto en todo esto, que igual y luego nos va a platicar de esto en nuestro congreso. Pero la mujer con preeclampsia con datos de severidad, siempre debemos buscar datos de fuga capilar sistémica, porque si nosotros no estamos cuidando lo que estamos administrando de líquidos, no estamos controlando la presión, esta paciente se va a seguir complicando. Y bueno, los brasileños sacaron este artículo por allá hace como 2 años de manejo con líquidos, en donde obviamente están mencionando que se prefiere la estrategia restrictiva y no sobrecargar de volumen a nuestras pacientes. Sin embargo, estas pacientes, la mejor manera de evaluar su estado hemodinámico pues es con el ultrasonido, que como les digo, eso es otro tema. Para fines prácticos, no sobrecarguen de volumen. Esto es un tipo algoritmo de manejo que tenemos en el hospital, que así como está, tal cual, con los tiempos, se los puse para cuando nos llegan pacientes con preeclampsia. Al minuto 0 es cuando se activa el código ERI, como lo llamen. La paciente está muy hipertensa, trae síntomas de vasoespasmo, obviamente es un código rojo. En los primeros 15 minutos, esta paciente ya debe de estar en el área donde la tienen que monitorear, canalizar doble vía, poner la folia y impregnar con sulfato. Iniciamos antihipertensivo intravenoso una vez que corroboramos que las cifras de presión están elevadas. Y como les dije, una vez que ya la controlaste, pues tiene que quedar bien documentado que se debe continuar el manejo de la presión arterial. Si esa paciente persiste muy hipertensa, a pesar de que ya manejaste 2 bolos, y la indicación obstétrica, digamos que no viene con 5 de dilatación, o sea, tienes una indicación de estabilizarla, pues mejor llévate la terapia. Y a menos que tenga 5 de dilatación, pues mejor la dejas en área de labor, pero la estabilizas y luego se desembaraza. Consideren ingreso de estas pacientes a terapia intensiva cuando vienen hemoconcentradas, cuando traen hematocritos arriba de 36, cuando traen hemoglobinas en 13, 14, 15, 17, como ha pasado, porque esas pacientes se van a seguir complicando. Ahora, si en la cesárea esta paciente tiene ascitis, anticípense a que va a seguir muy hipertensa y que les va a seguir haciendo más complicaciones. Entonces, esto es en el caso de que la estabilizas a la paciente en terapia, o incluso desde labor la estabilizan y bueno, desembarácenla y revaloras, y si está muy concentrada, se quedó oligúrica, sigue muy hipertensa, pues bueno, entonces esta paciente hay que pasarla a terapia. Siempre el manejo debe de ser muy estructurado y es un equipo multidisciplinario en donde no nada más vemos a la mamá, sino también al producto, así es de que ahí es en donde entra todo el equipo multidisciplinario. Volvamos al caso de la segunda paciente. Es una mujer primigesta que está embarazada, que te llega con una emergencia hipertensiva de difícil control y que aparte está hemoconcentrada. Y aquí pueden ver sus paraclínicos de ingreso y vean ustedes cómo en la evolución de esta paciente, la hora de la verdad, la creatinina se sigue elevando. Vean ustedes las cifras de plaquetas. 4:45 de la mañana a 5 de la tarde del mismo día ya trae, ¿cuánto? 33,000 plaquetas. Vean ustedes, las transaminasas se elevan y la DHL también, y luego ya después empiezan a disminuir después de 24 horas, al igual que las plaquetas se empiezan a elevar, pero la función renal se sigue deteriorando. Eso es lo que sucede con nuestras pacientes, que se retrasan en acudir al hospital, o nosotros nos retrasamos en dar un control a esa emergencia hipertensiva. Te hacen falla renal, te hacen síndrome de HELLP, te pueden hacer edema pulmonar, pueden convulsionar, etc. Te pueden hacer cualquiera de las complicaciones agudas. Entonces,
Estas mujeres que nos llegan con una emergencia hipertensiva de difícil control, horas que no se controla, que sigue sintomática y en sus paraclínicos está hemoconcentrada, tiene elevación de transaminasas, tiene DHL muy elevada también, y lo vieron en cientos las transaminasas, no arriba de 70, no, estoy hablando arriba de 200, 300, 400, 500, 600, incluso hasta más, incluso de la DHL, no arriba de 600, estamos hablando arriba de 1000, incluso de 2000. Y ahí es un punto muy importante, no todo lo que te llega así es un síndrome de HELLP, puede ser otra cosa, ahorita lo vamos a mencionar. Ahora, como esto es con abordaje multidisciplinario, no olvidar que también el bebé sufre. En el caso de esta paciente, pues tuvo un bebé prematuro de 1725 gramos con un APGAR 7.9. ¿Cómo evoluciona esta paciente? Pues estuvo 6 días en terapia, cuando habitualmente las preeclampsias en 24 horas ya debe de estar en piso. Triple antihipertensivo, la función renal empezó a mejorar, empezó a disminuir la creatinina y bueno, las plaquetas en 136,000 empezaron a subir, empezó a mejorar. La estancia total en nuestro hospital fue de 10 días y se egresó con 3 antihipertensivos. Al momento en que yo contacté a esta paciente, a los 6 meses, ya no estaba tomando ningún antihipertensivo, no estaba hipertensa, pero esta paciente ya quedó tocada de por vida. El endotelio de toda mujer con preeclampsia queda tocado y a largo plazo puede tener riesgos: falla renal, infarto miocardio, evento vascular cerebral, deterioro neurocognitivo, arritmias, falla cardíaca, etc. Ese es otro tema. Bueno, estos son 2 casos clínicos que les quise poner nomás para que más o menos vieran cómo pueden llegarles pacientes con preeclampsia, con datos de severidad que evolucionan hacia un síndrome de HELLP. Ahora sí, vamos a hablar de síndrome de HELLP. Apenas estamos empezando. Bueno, antes de que hablemos de síndrome de HELLP, hay que mencionar que el embarazo normal, que en realidad el embarazo es un estado adaptativo, de cambios adaptativos para que se pueda implantar bien el producto, para que pueda desarrollarse, pueda crecer, que todo sea muy bonito, termine color rosa o color azul. Sin embargo, el embarazo, créanme que es un detonador de muchas situaciones que complican a la paciente muchas veces, más cuando son mujeres añosas, con sobrepeso, con alguna otra comorbilidad. Son pacientes que se pueden complicar. Por eso es muy importante que tengan una evaluación preconcepcional si tienen algún trastorno crónico, hipertensión crónica, lupus, síndrome nefrótico, alguna otra cosa. Bueno, debe de haber una tolerancia inmunológica para cuando se implanta el producto. Acuérdense que es como un trasplante semialogénico, mitad genes de la mamá, bueno, que ya están ahí, y los otros genes del papá. Debe de haber un equilibrio entre el sistema inmunológico, el sistema metabólico y el sistema endocrino. Cuando este equilibrio se pierde, cuando no hay una adecuada interacción, entonces puede surgir complicaciones, como lo es el síndrome de HELLP o algún otro tipo de situación que incluso pueden ser inmunológicas. El síndrome de HELLP, pues nos quedamos con que el doctor Louis Weinstein en 1982 lo describió por su acrónimo, como ustedes lo ven, pero en realidad el trasfondo de todo esto, de la anemia hemolítica microangiopática, de los casos con trombocitopenia severa en el embarazo, con elevación de enzimas hepáticas, con hemólisis, pues hace ya 100 años que se está describiendo. Y aquí les muestro en esta diapositiva una secuencia de cómo varios médicos ya habían visto esta situación de trombocitopenia en mujeres con preeclampsia. Por allá por 1954, el doctor Pritchard fue el que encuentra alteraciones en la coagulación, donde ve hemólisis, donde ve trombocitopenia en mujeres con preeclampsia. Pero no fue hasta que Louis Weinstein quedó tocado, cuando estaba atendiendo pacientes allá como si fuera su servicio social, con una nativa que se murió. Tenía trombocitopenia, tenía datos de una preeclampsia severa, así hipoglicemias también, pareciera como si fuera un hígado graso, ¿verdad? No, empezó a hacer seguimiento a esos casos, pidió que le informaran de esos casos cuando regresa a su hospital,
Y con estas 29 mujeres que tenían trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas y preeclampsia o toxemia, describió el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP, aquí está la referencia, está buenísima para que vean cómo él quedó tocado por ese caso. Y así es como han surgido muchas cosas en la medicina. Las personas que son impactadas con un caso, como le sucedió a un cirujano, el doctor, no recuerdo su nombre ahorita, pero era hindú, una paciente con una apendicitis, le hizo una apendicectomía. A raíz de ese caso, que a los 24 horas le hizo una TED masiva y se murió, empieza la implementación de las dosis de heparina no fraccionada para tromboprofilaxis, 5.000 unidades cada 8 horas, muy alto riesgo de trombosis, las pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue como surge, pero ese es otro tema. Estamos hablando ahorita del síndrome de HELLP. Entonces, el doctor Weinstein fue el que acuñó este acrónimo de HELLP. El síndrome de HELLP se puede presentar en una mujer que no tenga ni proteinuria ni hipertensión, hasta un 20%. Y significa H de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y LP, low platelets o plaquetas bajas. Y ha sido clasificado históricamente como una complicación o progresión de una preeclampsia grave. Para fines prácticos lo seguimos viendo como una preeclampsia grave, pero ahorita les voy a mencionar la cuestión de la complementopatía, ¿verdad? Y bueno, así es como se clasifica el síndrome de HELLP en base también a parámetros de laboratorio. Y vean ustedes, la clasificación de Tennessee te habla de que si tiene trombocitopenia abajo de 100.000, tiene transaminasas arriba de 70 y una deshidrogenasa láctica arriba de 600, pues decimos, bueno, tiene un síndrome de HELLP según la clasificación de Tennessee. La clasificación que más utilizamos para ver la cuestión de gravedad es la de Mississippi. Con el hecho de que tengas una mujer con plaquetas abajo de 50.000, transaminasas elevadas, DHL elevada, dices, es un HELLP tipo 1. Para fines prácticos, en mi experiencia que yo tengo, 21 años viendo este tipo de pacientes, yo les digo, mujer que te llega con mal control de la presión, muy sintomática y muy concentrada, con elevación de enzimas hepáticas, con transaminasas muy elevadas, DHL elevada, plaquetas normales a veces, y hemoconcentrada con hemoglobinas de 13-14, no es cierto. Esa mujer te va a hacer un HELLP tipo 1 hasta que no demuestres lo contrario. Entonces, la fisiopatología igual y pudiéramos mencionarlo como sucede con la preeclampsia desde el principio, ¿verdad? Que hay una invasión anormal del trofoblasto, una mala adaptación en la función placentaria, hay una alteración vascular materna generalizada, pero como podemos ver hay una tolerancia e intolerancia inmune, o sea, hay pobre tolerancia inmunológica, hay alteración en la invasión del trofoblasto, hay una vasoconstricción generalizada, todo esto va a hacer que haya microtrombos en los vasos pequeños, una vasoconstricción que disminuye el volumen sanguíneo y pues por eso también luego te andan haciendo falla renal y también alteraciones hepáticas. Este artículo está muy interesante porque te habla de la medicina de precisión y de las complementopatías. Se ha catalogado al síndrome de HELLP como un tipo de complementopatía. ¿Y eso qué o qué? Bueno, salió este artículo buenísimo del 2022 de avances moleculares en preeclampsia y síndrome de HELLP. Se los quise poner ahí nada más para que lo vean. Y vean ustedes, el complemento a nosotros nos ayuda, ¿verdad? En nuestra respuesta inmune innata. Lo tenemos, nos sirve para formar el complejo de membrana de ataque contra los organismos agresores. Tiene la vía clásica, la vía alternativa, la vía de la lectina. Cualquiera de estos puede ser activado ya sea por bacterias, ejemplo la vía clásica, o por células muertas. La vía de la lectina igual es otra que está activada, cualquiera de estas. Pero cuando una mujer tiene preeclampsia, se ha visto en estudios que ellas tienen elevación de este complejo de ataque de membrana. No nada más en ellas, sino que también en las muestras de placenta de estas mujeres con preeclampsia severa y con síndrome de HELLP. Ahorita la investigación va dirigida a todo esto, a cómo el complemento está involucrado en la patogenia. No nada más ahí a nivel de complemento, sino también a nivel de la regulación genética del complemento. Y está en investigación todo esto ahorita. Para fines prácticos decimos que el síndrome de HELLP es una complicación de la preeclampsia. Se presenta de 0.1 a 0.8% de todas las mujeres embarazadas
hasta el 10 a 20% de aquellas que tienen preeclampsia severa, el 70% puede ocurrir en el último trimestre, el 30% puede ocurrir en las siguientes 48 horas después de que desembarazan a la paciente y tiene una mortalidad hasta un 24% en la mamá. En el producto puede ser hasta un 37 o 40%. La histopatología en el síndrome de HELLP hay datos de anemia hemolítica microangiopática. Hay que recordar que hay anemia hemolítica microangiopática en otro tipo de patologías, en otras situaciones. Pero en la paciente que tiene un síndrome de HELLP, si le hacen un frotis de sangre periférica, igual y pueden encontrar datos de hemólisis, de HL elevada, bilirrubina indirecta elevada, y estos pacientes, si hacen el frotis, pueden ver esquistocitos o este tipo de células que ustedes están viendo ahí, como los eritrocitos tienen esta forma. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para el síndrome de HELLP? Desde la edad materna avanzada, o si es una mujer primípara o multípara, el embarazo múltiple, es hipertensa crónica, tiene obesidad, tiene diabetes pregestacional o diabetes gestacional, lupus eritematoso, síndrome antifosfolípido, un embarazo con técnica de reproducción asistida, o el hecho de que ya haya tenido un síndrome de HELLP. Tenemos una paciente ahorita en el hospital que hace 3 años la tuvimos en la terapia, y resulta que preeclampsia, HELLP tipo 1, y ahorita está igual otra vez, ahí la llevo. Pero bueno, las manifestaciones clínicas pues son de las mismas que podemos tener una paciente con una preeclampsia con datos de severidad, desde la hipertensión, náuseas, vómito, dolor en epigastrio, esas epigastralgias que despiertan a tu paciente en la madrugada, aguas. Puede ser un dato de severidad de una preeclampsia, de que algo está empezando. Habitualmente empiezan con edema de miembros inferiores 1 o 2 semanas antes, pero luego de repente las despierta la epigastralgia y ellas se aguantan en su casa. Deberían de acudir inmediatamente al hospital, aunque tengan la presión normal, ¿ok? Bueno, malestar, cefalea, alteraciones visuales, hematuria, cualquiera de estas son manifestaciones clínicas. El diagnóstico diferencial, esto es muy importante. Si estoy sospechando un hígado graso del embarazo que puede presentarse con todo lo mencionado previamente, pero si te está haciendo hipoglicemia, si te hay tiempos de coagulación elevados, aguas. Esa paciente puede tener un hígado graso. Hay que estabilizar y desembarazar. Un embolismo líquido amniótico, bueno, también, pero a estos pacientes habitualmente les va muy mal. Cuando sucede lo del embolismo líquido amniótico, habitualmente es cuando se están desembarazando, de repente súbitamente colapso cardiovascular, empiezan a sangrar por los sitios de punción y son pacientes que las que he visto no han salido. Coagulación intravascular diseminada, pues sí, que puede ser también por otras causas, puede ser una púrpura trombocitopénica trombótica, sí, también. Estos pacientes habitualmente tienen fiebre o manifestaciones neurológicas, más aparte de la trombocitopenia severa. Y aquí les traigo un cuadrito. Puede ser un síndrome de HELLP, un hígado graso, una hepatitis, una colestasis. Cualquiera de estas pueden ser. Y aquí pueden ver ustedes el tiempo en que se pueden presentar. El síndrome de HELLP ya vimos que se puede presentar en el último trimestre o incluso ya cuando está desembarazada la paciente. En cambio, la hepatitis, por ejemplo, si llega con enzimas hepáticas muy elevadas, en cualquier trimestre se puede presentar. La colestasis hepática habitualmente es en el último trimestre y son mujeres que pueden referir prurito en las palmas y las plantas de los pies, habitualmente en la noche. Eso no pasa con el síndrome de HELLP. Entonces, las pacientes que tienen síndrome de HELLP se pueden complicar con insuficiencia renal, las puedes ver ictéricas, hipertensas, incluso son pacientes que pueden, si persiste con epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho, pues puede ser que traiga ya un infarto a nivel hepático o un hematoma a nivel hepático. Aguas con esos pacientes porque sí les va muy mal si no se hace un diagnóstico correcto. Las complicaciones que podemos tener en estos pacientes van desde un evento vascular cerebral tipo hemorrágico, se puede desprender la retina, pueden convulsionar, pueden hacer edema pulmonar, falla renal, hematoma hepático, ruptura hepática, que lo acabo de mencionar, la coagulación intravascular diseminada, se puede desprender la placenta y pueden tener muerte fetal también, óbitos. Vean ustedes una revisión que hicimos en el hospital, ahí en la terapia donde estoy, vimos cuáles fueron las complicaciones maternas de síndrome de HELLP hace unos años, en estos 70 casos que revisamos. 18 de estas mujeres tenían síndrome de HELLP tipo 1, 36 tenían el tipo 2, y de las complicaciones que vimos, pues solamente una se nos murió, solamente una. Pero hay pacientes, esa que se murió hizo coagulación intravascular diseminada.
pues tuvimos varios hematomas hepáticos, incluso edema pulmonar, choques hipovolémicos. Son pacientes que pueden sangrar o incluso como la que acabamos de presentar en el primer caso, hacen hematomas, hematoma de pared, o pueden incluso hacer hematomas hepáticos, pueden convulsionar, pueden tener ascitis, tienen fuga capilar sistémica y la falla renal, que es de lo que más pueden ver ustedes que se pueden complicar. Y no nada más son las complicaciones en la madre, el producto también tiene las suyas. En estos casos que tuvimos, pues ya vieron casi más del 70% tenían bebés prematuros, el síndrome de distrés respiratorio, asfixia neonatal y hubo 6 óbitos desafortunadamente. Entonces, estas pacientes, el asunto es cuando te llega así, ya con una fuga capilar sistémica muy hipertensa, con edema pulmonar que te hacen falla renal, CID, etc. Son pacientes que terminan en terapia de reemplazo renal. Son pacientes muy complicadas que, como les mencioné, se puede morir hasta un 16% o incluso más. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar que eso suceda? Pues estabilizar a nuestro paciente. Llega una mujer con una preeclampsia con datos de severidad, pues órale, abócate al caso, verifica. Si la paciente te refiere que tenía polidipsia en los días previos y la ves ictérica y está hipolicémica, seguro que es un hígado graso, ¿sí? Si es una paciente que te dice que la despierta un dolor en la boca del estómago y de repente como que sintió náusea y como que quería vomitar, pues esta paciente pues puede ser una preeclampsia con datos de severidad que te va a evolucionar a una eclampsia o a un síndrome de HELLP. Entonces, la estabilización debe de iniciar desde el momento que llega la paciente, la neuroprotección con sulfato de magnesio, el antihipertensivo intravenoso, el manejo con líquidos es muy importante, prepararte con hemoderivados por si es necesario, porque son pacientes que te llegan muy hemoconcentradas y a la hora de la verdad va a ser en la siguiente determinación y va a tener una trombocitopenia severa y luego pueden tener complicaciones de tipo hemorrágico. Esteroide intravenoso, bueno, podemos poner esteroide intravenoso, sí, solamente esto no disminuye la mortalidad y ahorita lo voy a mencionar más adelante. Esta paciente debe de pasar a terapia, vigilarse en terapia y no nada más darle manejo en agudo, sino explicarle a la paciente que tiene riesgo de que le vuelva a pasar lo mismo o que vuelva a tener complicaciones a largo plazo. Hay que prevenir estas complicaciones, como en este caso con edema pulmonar y el uso de esteroides en síndrome de HELLP. Fíjense que pues sí salen estudios de que hay que ponerse esteroides para ayudar a la cuenta plaquetaria, pero no hay pruebas suficientes para respaldar el uso de los mismos. De hecho, los seguimos poniendo, sí, ok, puede ayudar, sí puede ayudar, pero no te disminuye la mortalidad ni la estancia intrahospitalaria de estas pacientes. Entonces, se necesitan más estudios para determinar realmente la efectividad con esto. Lo que queremos hacer es disminuir la mortalidad. Igual y te puede ayudar en el proceso inflamatorio y te puede ayudar a elevar la cuenta plaquetaria, pero pues no es lo único. El síndrome de HELLP es un todo y no nada más son las plaquetas, son muchas cosas más. No olvidar que puede haber síndrome de HELLP en mujeres con COVID-19. Las mujeres que tienen COVID-19 habitualmente te pueden llegar con manifestaciones generales como diarrea, malestar general, con tos, con fiebre, taquipnea, incluso pueden llegar desaturadas. También pueden tener en sus paraclínicos datos de hemólisis, transaminasas elevadas, DHL elevada, función renal alterada, trombocitopenia. Igual pueden tener dímero D elevado. Lo mismo puede suceder en la paciente HELPiana. Puede tener un dímero D elevado, pero porque ya te está evolucionando a hacer una coagulación intravascular diseminada. O sea, más cuando se le desprende la placenta, es una de las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Las complicaciones en nuestros pacientes con HELP, pues es hasta la ruptura hepática, la falla cardíaca, el edema pulmonar, todas las que ya mencionamos. La paciente que tiene COVID se puede complicar también pues con paro o con insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, esto se veía más cuando estábamos empezando con la pandemia, pero son pacientes que también se pueden complicar y seguir complicando, ¿verdad? Claro que decimos, si tienes síndrome de HELP, pues estabilizas y desembarazas. En el COVID, pues esto sigue en investigación, a menos que ya hayan publicado algo, pero al respecto, sin embargo, COVID y síndrome de HELP se pueden parecer. No nada más COVID, también te puede llegar una paciente con un dengue. Este es un artículo muy bueno, que ahí les dejo la referencia que se publicó ahora en el 2023, donde te habla de
este síndrome parecido a HELP ligado a COVID-19, pero tiene que ver con todo este proceso inflamatorio que se desencadena en estas pacientes, la elevación de enzimas hepáticas, las alteraciones hematológicas, y bueno, cada paciente se tiene que individualizar. Y les decía también que el síndrome de HELP se puede presentar una paciente que tú dices, es un HELP, pero resulta que era un dengue hemorrágico. Entonces hay que ver también el historial de la paciente, dónde vive, si tiene ahí áreas sugestivas de que pueda haber un mosquito por ahí, ¿verdad? Bueno, tuvimos nosotros un caso con una paciente que se estaba manejando realmente como un síndrome de HELP, pero en realidad era un dengue. Se presentan casi igual, pero empiezan con hemorragias estos pacientes, el dengue hemorrágico, ¿verdad? Y les va muy, muy mal. Entonces, debemos de individualizar cada caso, debemos de estabilizar de manera temprana a nuestros pacientes. Quiero concluir diciéndoles esto, que toda mujer embarazada que esté hipertensa, o aunque no esté hipertensa, pero está hemoconcentrada, trae alteración de la función hepática, trae deshidrogenasa láctica elevada, plaquetas disqueanormales, no te creas en eso, no es cierto. Esa paciente seguramente te va a hacer un síndrome de HELP, puede ser tipo 2 o tipo 1. Eso de los tipos, el tipo 1 es el más severo con trombocitopenia abajo de 50,000. La DHL, el criterio es que esté arriba de 600, las transaminasas también arriba de 70. Entonces, todo el manejo, el control de estos pacientes desde que te llega la admisión es una preeclampsia con datos de severidad, tienes que estabilizar y hacer todo lo que ya se mencionó previamente. Realmente el tiempo es corto, quiero concluir diciéndoles que vamos a tener nuestro 5º Congreso Internacional de Obstetricia Crítica, modalidad virtual, 28 al 30 de septiembre. Aquí les dejo la información por si alguien está interesado. Los invitamos, créanme, vamos a ahondar en estos temas que complican a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque queremos disminuir la mortalidad materna. Hemos tenido muchos retos últimamente, uno de ellos es el COVID, pues hay nuevos retos y nuevos enfoques. Esto es nuestro eslogan de este congreso, la nueva normalidad, entre comillas, nuevos retos, nuevos enfoques. Bueno, quiero agradecer su atención, quiero agradecer a Producciones Veraca por permitirnos transmitir desde sus instalaciones para todos ustedes y obviamente a nuestro querido colegio, ¿verdad? Que estamos bien activos con nuestras sesiones académicas y a cada uno de ustedes por su atención. Estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas. El doctor Rubens va a estar coordinando esta sesión de preguntas, así es de que por favor vayan anotando sus preguntas, si no es que ya ahí en el chat, y vamos a darles respuesta. Buenas noches. Hemos visto la plática muy interesante, una plática llena de controversias. El manejo del síndrome del HELP es controvertido hasta la fecha. Considero yo de que este síndrome de HELP hemos estado estandarizando los manejos. Existen ya muchas pautas para poderlo hacer. Sin embargo, también hay manejos intrahospitalarios, ¿sí? Vemos con mucho agrado algunas preguntas que nos han hecho. Dicen que las ponencias generan dudas. Y esta ha sido una ponencia muy buena, ¿sí? Ha generado muchas dudas y vamos a intentar resolverlas. También dentro de este chat de preguntas hemos encontrado muchas felicitaciones. Les agradecemos mucho que también tomen en cuenta las felicitaciones por el esfuerzo que se está haciendo en estas ponencias, en estas sesiones académicas. Doctora Cris, ¿quieres platicarnos algo en relación al síndrome de HELP, aparte de lo que ya nos enriqueciste, por favor?
Bueno, el síndrome de HELP, como les comentaba, algunas de las controversias que pudiésemos encontrar son si se desembaraza la paciente o no, en qué momento se tiene que desembarazar, si podemos contemporizar el desembarazo o no, el uso de esteroides también. Si una mujer te llega con menos de 34 semanas y te llega ya muy complicada, pues obvio la tienes que estabilizar y desembarazar. No puedes ahí contemporizar de ningún manejo. Ajá, así mero es. Fíjate, Cris, y dentro de todo el tema que mencionaste, fíjate que nos comentaba el doctor Enrique Nava sobre el exceso de líquidos y el trali, esa relación que existe con el trali en uno de los casos clínicos que mencionaste. Él pregunta, quiero pensar así, porque él solamente pone exceso de líquidos, trali en el caso clínico. Y me imagino que su pregunta está enfocada a la relación que existe esa patología pulmonar, ese golpe pulmonar, con el manejo que se le dio a esta paciente con relación a los líquidos. Ahora, hay otras preguntas relacionadas aquí, no las voy a leer todas, pero mencionan que si no fue básicamente el líquido, los líquidos, la cantidad de líquidos, el manejo de líquidos, lo que hizo a esta paciente dentro de su gravedad. ¿Qué opinas, sí, Cris? Bueno, al respecto sí, tiene que ver el manejo con líquidos intraoperatorio. Sabemos que la mujer con preeclampsia tiene una disfunción y un estrés oxidativo pone a todo este tipo de situaciones, además de la hipoalbuminemia. La presión coloidosmótica en estas mujeres está muy disminuida. De hecho, la principal causa de edema pulmonar en la mujer embarazada es la sobrecarga de líquidos. Y sí, coincido en eso de que aparte del cristaloide que se le administró en el caso de la primer paciente, pues tuvimos también la situación de la politransfusión. Entonces, pues son pacientes que ya nos llegan muy complicadas. Obvio, si está anúrica y con todo el volumen que recibió y los hemoderivados, pues tiene parte de eso también, ¿verdad? La sobrecarga de volumen e incluso el trali, que es una situación que podemos tener, o lo que conocemos como TACO, ¿verdad? Que es una sobrecarga de volumen asociada a la transfusión. Estoy de acuerdo con el doctor Cano al respecto. Muy bien, Cris, también agregando a esto, muchos protocolos intrahospitalarios está el uso del plasma en las pacientes con esta enfermedad. He visto algunos protocolos, vuelvo a repetir, intrahospitalarios, que el plasma se está usando en forma indiscriminada. Deberíamos de tener muchas veces el plan. Esta paciente con síndrome de HELP es multiorgánico, ¿sí? Ya lo habías comentado. El hígado, tenemos un problema grande con el hígado, problemas que de ahí van a derivar en coagulopatías. ¿En qué momento vamos a necesitar realmente el plasma? Porque se ha estado usando en una forma muy indiscriminada. Tenemos el plasma que no es inocuo, el plasma. Es un órgano que lo estamos pasando en una forma tan ilógica, ¿sí? Cuando solamente tendríamos que hacerlo cuando realmente está sangrando el paciente o cuando tenemos factores de coagulación demasiado elevados. Ya los tenemos separados en forma farmacéutica, ¿no? ¿Por qué el plasma? ¿Por qué mucha gente meten plasma? ¿Qué opinas? Bien, el uso del plasma realmente como tal no está establecido en las guías de práctica clínica, de hecho, pero mucha gente lo utiliza. Hay casos de síndrome de HELP que se han utilizado plasmaféresis y se ha visto que hay buena respuesta. Mencioné que el síndrome de HELP está considerada como un tipo de complementopatía. No nada más la plasmaféresis en el manejo de casos de HELP muy complicados, sino también está ahorita en estudio clínico anticuerpos monoclonales. En los casos en que tienen una paciente muy complicada con síndrome de HELP y que no mejora, como hay casos reportados en la literatura, está indicada la plasmaféresis y se ha visto con buenos resultados.
Ahora, hay pacientes que consideramos que pueden tener un síndrome de HELLP y en realidad estamos ante un caso de una púrpura trombocitótica, porque habitualmente estas mujeres deben de mejorar, así como hace la elevación de enzimas hepáticas y la disminución de las plaquetas en las primeras 24 a 48 horas, después se empieza a ver una mejoría. Pero si por el contrario la paciente no mejora y las enzimas hepáticas siguen elevándose y sigue bajando las plaquetas, pues tenemos que buscar diagnósticos diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales aquí pues es el hígado graso. Y es ahí donde es más si tú ves con sangrados o que la paciente tiene tiempos prolongados, el INR arriba de 1.5, pues todo lo que podamos utilizar para el caso de la paciente que tiene mucho riesgo de sangrado, la vitamina K, el plasma, etcétera, el manejo que les damos. También estas pacientes se complican con hemorragia obstétrica. O los hematomas de pared, o sea, hay varias complicaciones, el hematoma hepático, la ruptura hepática, pero el plasma como tal, de que a toda paciente con síndrome de HELLP le voy a poner así, se tiene que individualizar cada caso, y en los casos muy complicados lo recomendado sería más hacer una plasmaféresis, que es lo que se ve que ha funcionado en estas pacientes. Estamos hablando de mujeres ya con pues edema pulmonar, con insuficiencia renal, que tú ves que en lugar de mejorar van a empeorar. Pero hay varios diagnósticos diferenciales. No mencioné que tiene que ver con síndrome antifosfolípido secundario a un lupus, por ejemplo. Mencionaba también otros diferenciales, aparte de la hepática trombótica, el síndrome, que es una condición muy rara, que en lo particular yo no he visto. He visto púrpuras trombocitopénicas trombóticas, eso es una emergencia hematológica. Les va muy mal a esas pacientes cuando no se detecta a tiempo, cuando no se tiene la disponibilidad de la plasmaféresis. Ahora, si yo necesito diferenciar un síndrome de HELLP de una púrpura trombocitopénica trombótica, pues hay que hacer la medición del ADAMS-13, porcentaje de actividad, y obviamente si está muy disminuido, si realmente no detecta optoglobina, pues estamos ante un caso de una púrpura trombocitopénica. Y aparte de eso, pues estas pacientes tienen otras sintomatología que no tiene la paciente con síndrome de HELLP, como son las alteraciones neurológicas y la fiebre. Entonces, yo lo que sí quiero dejar así como de aprendizaje, lo que yo he visto en estas pacientes en los 21 años que este hospital, que te llega con retraso en la atención, es la que más se complica. Llegan con retraso en ellas, en aguantarse el dolor de cabeza, la epigastralgia, la náusea, o sea, duran días en que se aguantan la sintomatología. Te llegan al hospital y ya te llegan muy complicadas. Si te llega una mujer así, con mucha sintomatología, varios días de evolución, que persiste muy hipertensa, que en sus paraclínicos tú ves que está muy hemoconcentrada, tasas elevadas, que trae plaquetas disque normales, o sea, no he encontrado yo nada en la literatura al respecto de que esas pacientes ya tienen un síndrome de HELLP tipo 1, y eso se va a ver manifiesto cuando ya está desembarazada la paciente. Hicimos un trabajo precisamente de la hemoconcentración en síndrome de HELLP, que no hemos publicado, pero eso es lo que vemos, la mujer que te llega con días de retraso, que te llega con enzimas hepáticas elevadas, prácticamente ya una vez que está desembarazada es cuando se manifiesta la hora de la verdad, es cuando las vemos que traen una trombocitopenia severa, las enzimas hepáticas se elevan aún más, la deshidrogenasa láctica, y son pacientes que las complicaciones que le siguen de esto es la falla renal y obviamente el edema pulmonar. Entonces, la hemoconcentración o la hemoglobina de 14, de 15, he visto gente que dice, mira qué bien salió la hemoglobina, no, qué bien ni qué nada, está muy mal, esta señora se va a complicar. Y se complican, realmente es ahí en donde te tienes que ir preparando para tener hemoderivados en dado caso que se requieran. Ahora, otra situación, siempre véanles la diuresis a las pacientes. Con esas características y una diuresis colúrica, pues estás ante un caso HELLP tipo 1 o 2, hasta que no demuestres. Que tenemos que tomar muy en cuenta con estas pacientes es
Por aquí había visto yo en el chat de que en qué momento, si está bajo las 34 semanas, el nivel de plaquetas o algo así. Bueno, se puede utilizar esteroides, sí, esquema de dexametasona 10 miligramos IV cada 12 horas, 2 dosis, si todavía puedes contemporizar un poquito a la paciente, pero pues si no, pues aunque le pongas una dosis, o sea, el producto va a madurar lo que haya tenido que madurar o como esté, pero aquí buscamos estabilizar a la madre. Si tiene abajo de 50,000 plaquetas, pues definitivamente, y te llega con la hemoconcentración. Bueno, habitualmente cuando está hemoconcentrada las plaquetas te llegan arriba de 100,000, pero luego después empiezan a bajar. Son pacientes que ya tienen horas o días así complicadas, y si tú te esperas más tiempo para que esquema de madurez pulmonar, pues la paciente se va a seguir complicando. Sí, fíjate al respecto, Cris. Esta pregunta sobre los esteroides. Para la maduración pulmonar, obviamente sí estamos ocupando la dexametasona, estamos ocupando la betametasona. Sin embargo, ya se ha demostrado, en algunos artículos se ha mencionado que el uso de los esteroides propiamente para los problemas de plaquetas bajas ha demostrado su utilidad cuando se trata de una trombocitopenia idiopática, un problema inmunológico. Aquí lo que demuestra no es la forma subjetiva de que está subiendo la plaqueta. Digo subjetiva porque el esteroide no actúa sobre la producción de plaquetas, actúa estabilizando el endotelio, disminuyendo todos los factores proinflamatorios, y esto favorece la no destrucción de las plaquetas sobre el endotelio que ya se encuentra lastimado. Ese glicocáliz que ya se encuentra lastimado, además de toda la carga de líquidos que ya se hizo, y ahorita también haré el comentario sobre esa optimización de líquidos que tú lo comentabas como una restricción de líquidos. Si nosotros le damos el esteroide, no es tanto para aumentar el número de plaquetas, es para evitar o para detener la lesión endotelial y la liberación de los factores proinflamatorios. ¿Sí? Entonces, ese incremento que vemos en las plaquetas con el llamado esquema de Magan, que es el que estamos comentando, no es propiamente para que eleve plaquetas en el síndrome de Hell. No es una enfermedad que las plaquetas estén bajando por un problema inmunológico propiamente. Bien, los líquidos, esa sobrecarga de líquidos que anteriormente hacíamos, que porque estas pacientes tienen fuga al tercer espacio y tienen una hipoalbuminemia franca, pasan por preeclampsia, posiblemente eclampsia, posiblemente se van complicando. Por eso al principio o es por preeclampsia, es además aparte, es una complicación, porque se finaliza el síndrome de Hell, ¿no? Están hipovolémicas no hemorrágicas. Hay una pregunta también que la hicieron el doctor Neil Moore. El doctor pregunta sobre el lactato, ¿sí? Bien, son pacientes hipovolémicas no hemorrágicas, pero todo ese líquido está en el tercer espacio. Bien dicho dijiste, está la visualización y la cuantificación de la uresis. Vamos a ver cuánto tiene de hemoglobina, pero no solo la hemoglobina, sino el hematocrito. Ver la concentración de nuestros elementos formes en la sangre. Me refiero a la concentración porque están deshidratadas. Es un factor predictivo indirecto de que se va a agravar esta paciente. Lactato, ¿sí? No entra como un manejo propio del síndrome de Hell. Entra para el manejo derivado del síndrome de Hell. Paciente intubada, por ejemplo, con ventilación mecánica asistida, paciente que tuvo la hemorragia, que genera un síndrome de Hell cuando se pasa a quirófano antes del tiempo establecido para su estabilización. La histerectomía obstétrica, la plaquetopenia que genera la hemorragia. Entonces, si ocupamos el lactato, sí, ese metabolismo anaerobio que lo vamos nosotros a ver reflejado en el lactato, pero no está establecido que el lactato sea un predictor de este síndrome, ¿sí? El predictor son los laboratorios que tú estabas comentando.
hay varias preguntas, unas muy interesantes. Yo creo que generó mucha controversia el tema sobre el problema posterior a la resolución del embarazo, cuando todavía siguen con hipertensión y siguen ya con los datos propios del síndrome de Gill. Aquí la pregunta de Kasam, la doctora Kasam, pregunta, ¿la Betalol también sería de primera opción en el puerperio con cifras tensionales de difícil control? Si es así, ¿cómo se indicaría? Bueno, pues sí. En el puerperio tenemos, perdón, Cris, adelante, perdón. Bueno, di tu comentario y yo digo el mío, si quieres. En el puerperio, hablo yo como obstetra, tenemos la falsa idea de que le voy a quitar ya el medicamento que usé durante el embarazo, porque ya no está embarazada. Si nos está dando buen resultado el medicamento, no hay necesidad de cambiárselo. Si yo la tenía con la Betalol, podemos seguir usando la Betalol vía oral, por supuesto. Podemos seguir usando nifedipina, podemos seguir usando todo. La Betalol vía oral, las dosis estándar, la tableta, y tendremos los mismos resultados. ¿Sí? Se maneja normal, igual. Obviamente y ciertamente tenemos un poquito más libertad, pero la paciente es obstétrica todavía. Todavía sigue con los cambios propios gestacionales. ¿Sí? Entonces sí se puede usar la Betalol. Doctora Guerrero, por favor. Sí, de hecho, lo seguimos manejando. Las pacientes si persisten hipertensas, sobre todo aquellas que tuvieron ascitis en la cesárea, es importante que se van a seguir hipertensas. La ascitis te habla de sistémica que tienen, no nada más la ascitis, el derrame pericárdico, sospéchenlo cuando tengan una paciente con mucho dolor torácico, sensación de opresión o disnea, pueden ver incluso ingurgitación yugular, los hemos visto esos casos a un cardiólogo. En la radiografía, aunque se magnifica la silueta cardíaca, pues también van a ver datos de cardiomegalia. Entonces, la fuga capilar sistémica, si ustedes en la cesárea ven que tiene la paciente, va a persistir hipertensa en el puerperio, 2, 3, 4 días, muy hipertensa. Podemos utilizar el Abetalol, podemos utilizar el nifedipino, el Abetalol donde lo tengan, no en todos los sitios lo tienen. Si yo uso el Abetalol, que nosotros al menos en nuestro hospital sí lo usamos, un bolo de 10 a 20 miligramos, lo administras en 2 a 3 minutos, no lo diluyes. He visto la gente, medicamento, me he topado con personas que lo quieren diluir, pero no, pásalo directo en 2 a 3 minutos. Estás ahí vigilando los efectos del medicamento. Previo a eso, tú tienes que verificar que la paciente no sea asmática, que no tenga hiperreactividad bronquial. Si la paciente la ves con frecuencias cardíacas de abajo de 60, pues mejor ponle vacina o dale el calcio antagonista de acción rápida, porque si la tienes con frecuencia así, pues es mejor utilizar otro antihipertensivo y puedes utilizar el antihipertensivo intravenoso. Ahora, si la paciente en el puerperio se te complica y está con una emergencia hipertensiva o cifras muy elevadas y se te está congestionando, está haciendo disfunción diastólica, está haciendo edema pulmonar, pues ponle un nitrato, o sea, un nitrato intravenoso. No necesariamente en este caso la Betalol, tienes que individualizar. Si la paciente no trae datos de edema pulmonar, pero sigue muy hipertensa en el puerperio, pues sí, Betalol, tomando en cuenta que no sea asmática o que no tenga ninguna. Pero si en el puerperio la paciente, pues yo he visto mujeres con ansiedad complicada, que en el puerperio la paciente no mejora y por el contrario sigue muy hipertensa y empieza insuficiente y se empieza a desaturar y se empieza a congestionar, pues son pacientes que son ya una miocardiopatía periparto. Pues estos casos que toman el electro, que la radiografía, que la valore el cardiólogo, que vea cómo está la FEBI, o sea, son pacientes que te llegan como si fuera una preeclampsia y en realidad lo que trae la paciente es una miocardiopatía periparto. El interrogatorio es muy importante, sobre todo buscándole datos de falla cardíaca en los días previos o una semana antes de que llegue al hospital, porque eso es lo que te va a ayudar a ver si esa paciente realmente trae una preeclampsia. La Betalol se puede utilizar ya sea embarazado, puedes utilizar también el calcio antagonista de 10 miligramos. El esquema de la Betalol son 10 a 20 miligramos, lo administras
10 minutos después no mejoró, le pasas el siguiente bolo. Si usaste el de 20, pues vete al bolo de 40. Si no funcionó, pues te vas al bolo de 80. La dosis tope en 24 horas es de 220 miligramos. Unas guías te dicen que hasta 300, pero yo muchas de las pacientes que he tenido, que he usado con la Betalol el manejo de la emergencia hipertensiva, con el primer bolo tienen, y hay otras que son menos, que me acabó el esquema de la Betalol y no funcionó o sigue muy hipertensa. Acuérdense de bajar la presión, no es llevármela a 120-80, 130-80, no. Debo de bajar la PAM un 20 a 25% en los primeros 30-60 minutos, en el contexto de que esté toda embarazada. Entonces, si no funcionó, me acabé esquema, me voy al esquema de hidralacina. Con el primer bolo que le ponga de hidralacina, la paciente se controla la presión. A ver, el esquema de los dos, hidralacina y la Betalol. El bolo de hidralacina con 5 y luego 10 y luego 10. Checas la presión cada 20 minutos después del bolo, ¿verdad? A diferencia de la Betalol, que en 10 minutos la puedes checar. Y si no mejora, pues le das el calcio antagonista vía oral. De que las hay, sí. Cuando una paciente que persiste, tienes que sospechar también causas secundarias. Es ahí donde es muy importante ver el estigma que tiene la paciente, checarle los pulsos en ambos brazos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado mujeres muy hipertensas que tienen una coartación de aorta y no se controla de la presión. Entonces, el interrogatorio y la exploración física es muy importante. Y en aquellas mujeres de difícil control del manejo de la emergencia hipertensiva y que están embarazadas, pues hay que buscarle por una causa secundaria también. Ok, otra pregunta, dice, cuando no se cuenta con plaquetas, ¿la transfusión de plasma fresco o congelado sirve de algo o estamos sobrecargando el volumen? Habíamos comentado hace un rato sobre el plasma, ¿no? El plasma no tiene plaquetas, el plasma tiene factores de coagulación, no tiene plaquetas. De nada va a servir que le administremos plasma si el paciente requiere de plaquetas. Sí, de nada nos va a servir. No, de hecho, la indicación para plaquetas, y están abajo de ponerle plaquetas. Si va a ser de hecho, esa es otra de las preguntas, ¿verdad? Si es una cesárea, abajo de 50,000, pero la clínica manda. Yo he tenido pacientes que tienen 60-70,000 plaquetas y tienen gingivorragia, tienen epistaxis, tienen hematuria, pues claro que le voy a poner plaquetas. O sea, ahí es individualizar cada caso. Es raro que las encuentres, pero sí hay mujeres que te reportan en laboratorio 60,000 plaquetas y va a ser sometido a una cesárea, hay que ponerle ya las plaquetas. Digo, cuando están abajo de 50,000, si trae 60,000, dices, pues no, tienen que estar abajo de 50,000, pues no, o sea, si ya la ves que trae sangrado la paciente, bueno, ¿qué tal si te está haciendo también una CID, verdad? Tienes que ver también cómo está el TP, cómo está el INR, porque estos pacientes también se complican con coagulación intravascular diseminada, sobre todo aquellas mujeres que tienen desprendimiento de placenta, o que es una de las complicaciones en seguir en la evolución de estas pacientes. Otra pregunta del doctor Otoniel González Navarrete. ¿Usted recomienda el uso de esteroide en la trombocitopenia idiopática? Ya se platicó algo de esto. ¿Y a partir de qué cifras y cómo puedo ser el diagnóstico diferencial certero con síndrome de Held? Ya lo habías platicado tú. Y en base a la tensión arterial o alteraciones hepáticas. Esta pregunta se responde con varias de las comentarios que se hicieron previamente, pero Cris, si quieres agregar algo a esta pregunta. Sospechando en una púrpura trombocitopénica idiopática, yo soy el médico tratante de la paciente. Habitualmente estas pacientes desde el primer trimestre te llegan con trombocitopenia, desde el primer trimestre. En el último trimestre del embarazo, no, o sea, si es una trombocitopenia del último trimestre, habitualmente puede ser una trombocitopenia gestacional. En el síndrome de Held, hasta un 20% de los casos no tienen proteinuria y no tienen. Entonces, de que la trombocitopenia viendo en la paciente, o sea, tienes que verlo como un todo, no solamente es la trombocitopenia, porque estas pacientes elevan enzimas hepáticas, elevan deshidrogenasa láctica, las plaquetas siguen disminuyendo, o se pueden ver normales si lo quieres ver así, pero cuando ya trae un hematocrito arriba de 36%, una hemoglobina arriba de 13, 14,
pues está hemoconcentrada, esas plaquetas no son reales. Entonces, sí, una trombocitopenia idiopática habitualmente la vas a encontrar, pero desde el primer trimestre, y ahí sí está indicado el uso de incluso de esteroides hasta 40 miligramos de dexametasona o bolos de metilprednisolona, ¿verdad? Pero en el caso de un síndrome de HELLP, la evolución es así como se les comentaba, son pacientes que tienen varios días u horas descontroladas o con síntomas, y pues a ellas y en nosotros, ¿verdad? Y las plaquetas ponérselas si la van a desembarazar en el contexto de que estén abajo de 50,000 o aunque estén arriba de 50,000, pero tú ves que esa paciente está sangrando, tiene datos de una hemorragia por trastorno de hemostasia primaria, en este caso las plaquetas, pues hay que ponerle las plaquetas. Aquí sí el plasma no tendría nada que ver, a menos de que viéramos una paciente con un INR muy alto, pues bueno, le ponemos vitamina K o le ponemos, pero sí de primera instancia serían las plaquetas. Muy bien, la otra pregunta, Cris, en relación, permíteme tantito, lo vamos a leer. Para determinar la hemólisis, tú habías hablado de un frotis de sangre periférica y ver las células anormales, donde se ve el eritrocito, bueno, deforme, el llamado esquistocito, ¿sí? Aquí dice, para determinar la hemólisis, ¿cuáles son los más frecuentes que se presentan en sus pacientes? Bueno, para determinar la hemólisis, pues lo más frecuente sería buscarle las bilirrubinas, principalmente la indirecta, ver LDH, ¿sí? Sería lo más común, pero el frotis de sangre periférica es el que nos va a dar la pauta. Hay literatura que habla que el frotis, la mejor forma de realizarlo es en la punta de la nariz, pero duele mucho, ¿no? En el lóbulo de la oreja, y que no lo hiciéramos en los dedos porque son puntos de presión, ¿sí? Sin embargo, pues yo lo dejo en el aire, la opinión y la clínica es lo que vale aquí. ¿Qué opinas, Cris? Sí, pues también pudiéramos ver, aparte de la bilirrubina indirecta elevada, la deshidrogenasa láctica elevada, podemos estar también ante el contexto de una anemia hemolítica microangiopática. Entonces aquí hacer una determinación de aptoglobina nos daría mucha luz. Una aptoglobina pues muy disminuida o prácticamente ausente, pues ya te orientaría que esa trombocitopenia por una púrpura trombocitopénica trombótica. Pero sí, en lo más común o lo que más se tiene disponible, pues son la bilirrubina, la deshidrogenasa láctica, esquistocitos en el frotis de sangre periférica, incluso si le pides unos reticulocitos, pues sí van a estar también elevados. Entonces, esos son los parámetros, pero más lo que es la deshidrogenasa láctica y la bilirrubina para decir que esta paciente está hemolizando, y obviamente cuando está hemolizando pues vas a verla también con anemia. La otra pregunta, Cris, que va relacionada mucho en relación a la resolución del embarazo. Fíjate, me llama mucho la atención la pregunta. Dice, ¿a qué edad gestacional en pacientes con factores de riesgo? Los factores de riesgo, bueno, se han comentado. Va ligada esta pregunta a otra anterior que menciona, dentro de los factores de riesgo, ¿cómo podemos saber que esta paciente pueda generar un síndrome de HELLP primero? Y también mencionan aquí, pacientes con factores de riesgo, se le piden estudios de laboratorio, pruebas de función hepática y el resto. ¿A qué edad gestacional? Vamos a recordar que esta enfermedad, llamemos la complicación de una preeclampsia, en este momento vamos a llamarla así, va a ser en embarazos después de la semana 20 de gestación. No obstante, antes de la semana 20, llamemos un embarazo gemelar, una hiperplacentosis, como el síndrome de la mola hidatidiforme, pero normalmente más de 20 semanas de gestación para preeclampsia. Y de preeclampsia se nos complica a síndrome de HELLP. ¿Sí? Preguntan, ¿a partir de qué edad gestacional? Recordemos que nuestras pacientes con preeclampsia no avisan propiamente, al menos que le hagamos estudios angiogénicos, estudios de ultrasonido Doppler de arterias uterinas, identificar grados de hipoxia placentaria,
la última de las teorías que me ha tocado leer, hipoxia placentaria, liberación de otras sustancias para generar los problemas de preeclampsia. Entonces, ¿a partir de qué edad gestacional nos puede dar preeclampsia? De la semana 20. ¿Y por qué preeclampsia? Porque de ahí se nos complica síndrome de HELLP. Yo espero que con esta pregunta en relación a la obstetricia, con esta respuesta, rellenemos bien esta pregunta. ¿Quieres agregar algo, Cris? De hecho, la presentación de síndrome de HELP en su gran mayoría se presenta antes de que sea desembarazada. Puede haber síndrome de HELP 24 o 48 horas después en el puerperio, ¿verdad? Pero habitualmente es antes de que la mujer sea desembarazada. Sí, como lo dice el doctor, puede presentarse después de las 20 semanas, abajo de las 20 semanas, que es más raro. Pues acabamos de tener precisamente una mola que se comportó así como una preeclampsia típica de un síndrome de HELP, que serían los casos más extremos, o una paciente que tiene un lupus, un síndrome antifosfolípido, abajo de las 20 semanas. Pero ya después de las 20 semanas, o sea, en el momento que a la diva se le ocurra querer complicar una presentar, determinar. Si ustedes están esperando que digan, hay que hacerle una medición de marcadores para ver cómo está el SFLT1, la relación SFLT1 y el PIR, pues no es como la preeclampsia. No podemos decir si está arriba de 38 en las siguientes 2-3 semanas nos va a hacer un HELP. Pues no es así. Esto es impredecible. Yo, para fines prácticos, les quiero dejar investiguen, interroguen bien a sus pacientes el tiempo que tienen de evolución con la sintomatología, vean el tiempo que tardan en llegar al hospital, el tiempo en que tardamos en controlar la presión. Todo eso es predictivo para que esta mujer se complique, y el caminito es, no le controla la presión, a lo mejor y llega toda hemoconcentrada, te va a convulsionar. Y hemos tenido otros casos así de que llega y no se controla la presión. ¿Y saben por qué no se controla? Porque no se apega a estarle checando la presión. Ya le puse venoso o le indico la Betalol 20 miligramos y ves si trae la presión 160, 110. No, o sea, si tú ya vas a valorar a una paciente y la encuentras así de hipertensa, no te puedes mover de ahí. Te quedas hasta que la controles. Y eso de controlarla no es de que qué padre, ya le bajó la presión, ahí se ven. No. Tienes que verificar cada 10 minutos que la presión siga bien, y luego la primera hora, y luego cada 15, y luego cada 30, y luego cada hora. Si tú te vas porque te tienes que ir, ¿verdad? Pero ya la dejaste controlada, la enfermería tiene que estar verificando esas presiones, o sea, y desafortunadamente hemos tenido pacientes que no se les da ese seguimiento al manejo de la presión arterial y luego convulsionan y luego no se dan cuenta, y cuando ya las ven ahí ya en paro o con hipoxia, pues ya no la vas a sacar. La hipoxia es una de las H's del paro cardiorrespiratorio, esa paciente no va a salir. Entonces, es muy importante que controle la presión arterial los primeros 30-60 minutos, y la vigilancia debe de continuar. Cris, desde el Ecuador nos preguntan, el doctor Luis Giovanni Paguay Carrasco. Saludos allá a todos los del Ecuador. Y he de decir, tenemos muchos aquí registrados que están presenciando la plática de Latinoamérica. Hay muchas personas. Este médico de Ecuador nos dice, buenas noches, saludos cordiales desde el Ecuador. Experiencia en el uso de enoxaparina después al parto por antecedente de HELP. También pregunta el mismo, bueno, ahorita vamos con esa otra pregunta. Entonces, ¿qué experiencia nos puedes platicar de la enoxaparina, Cris? Sí. La paciente con síndrome de HELP tiene microtrombosis, o sea, aparte que la mujer embarazada tiene un estado mujeres de alto riesgo para trombosarse. Hablamos de factores de riesgo para trombosis, o sea, antes de embarazarse, durante el embarazo y después del embarazo. Siempre debo de evaluar el riesgo de trombosis en mi paciente. El riesgo de trombosis, estamos hablando, es una mujer que terminó en una cesárea urgente, le doy 2 puntos, según el Caprini modificado que nosotros utilizamos. Si es una paciente arriba de 35 años, es otro punto, ya son 3. Es una paciente que trae edema de miembros inferiores, son 4 puntos. Es una paciente que se le puso un catéter central, son 6 puntos. Es una paciente que tuvo una hemorragia de 7 puntos.
Y así me la voy llevando. Mujeres que tienen arriba de 5 puntos, son pacientes de muy alto riesgo de trombosis, pues obviamente le tengo que dar tromboprofilaxis hasta 10 días después del alta. ¿Por qué? Porque hemos tenido mujeres que han hecho síndrome de HELLP, que han hecho eclampsia, que se han ido a su casa y a las 4 semanas regresan porque profunda o una tromboembolia pulmonar, que es lo peorcito que pueda pasar. Y hemos tenido casos que, o sea, que sí les va muy mal. Pero ¿en qué momento voy a utilizar la tromboprofilaxis en mis pacientes con síndrome de HELLP? Si estoy hablando HELLP tipo 1, abajo de 50,000 plaquetas, no le puedo poner la enoxaparina o dalteparina si la tienen. Dalteparina, tinzaparina y enoxaparina son las únicas heparinas de bajo peso molecular aprobadas en la mujer embarazada. Nosotros en lo particular tenemos enoxaparina. Entonces, tiene abajo de 50,000 plaquetas, tiene sangrado o como el primer caso que hizo un hematoma de pared. Si tú ves que trae un gasto francohemático, si tú ves que trae abajo de 75,000 plaquetas, si tú ves que por la herida está sangrando o que trae el INR en 1.5 más o el TTP a 5 segundos, no le vas a poder dar enoxaparina en ese momento. Tienes que revalorar en 24 horas para darle su dosis de profilaxis en la mujer embarazada. Arriba de 50 kilos hasta 90 kilos le doy 4,000 unidades anti-10A o lo que es enoxaparina 40 miligramos. Si pesa abajo de 50 kilos le toca la dosis de 20 miligramos. Son las dosis aprobadas por la FDA. Ya arriba de 90 kilos hasta 130 le puedes dar la dosis de 60 miligramos o una dosis profiláctica alta en aquella paciente que tiene muy alto riesgo de noxa cada 12 horas. Entonces, en el contexto de síndrome de HELLP, debo de evaluar cómo está la hemostasia de mi paciente, cómo están las plaquetas, si tiene riesgo de sangrado o no. Y lo que es más importante aún, documentarlo en el expediente. Si tu paciente no le puede profilaxis farmacológica, pues utiliza la tromboprofilaxis mecánica. La graduada puede ayudar, pues sí, pero realmente lo que realmente va a ayudar más a la paciente es la compresión intermitente. No sé si me escuchen bien, dice que mi conexión de internet es inestable, pero espero me estén escuchando bien. Hay que utilizar, en el caso de estos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, en lo que se corrige esta situación, hay que utilizar la compresión neumática intermitente, la tromboprofilaxis mecánica. Entonces sí, la enoxaparina sí, ya posteriormente cuando ya vimos que nuestra paciente ya lleva arriba de 75,000 plaquetas, que ya veo yo que la paciente riesgo de sangrado o algún dato sugestivo de sangrado por la herida que esté haciendo un hematoma de pared, pues bueno, podemos utilizar la tromboprofilaxis y siempre documentar en el expediente. Hay un artículo muy bueno de demandas médico-legales que no fueron dos. Sí, tenemos un poquito de interferencia en el internet. En Estados Unidos siempre. ¿Mande? Sí, tenemos un poquito de interferencia con tu internet, Cris. ¿Ahí me escucha? Sí te escuchamos, pero si de repente se llega a cortar. Te habías quedado antes de que se cortara en el artículo de caso médico legal. Sí, o sea, sí, por eso les digo que es muy importante que documenten todo. Si lo hacen a mano, hagan la letra bonita, redondita. Agregando aquí a lo que... perdón, Cris, hay mucha interferencia, mucha. Y está sucediendo frecuente. Yo creo que es porque estará lloviendo. Bueno, yo quiero agregar, Cris, a lo que estabas comentando, el tema interesante. La paciente embarazada, puérpera, por sus características fisiológicas, es una paciente por naturaleza que genera trombos. Naturaleza. La tríada de Virchow la tiene ella en sus arterias ilíacas, ¿sí? En las arterias ilíacas, esa compresión del útero, principalmente del lado izquierdo, la compresión sobre estas arterias que generan los trombos y hacen tromboembolia pulmonar, hacen tromboembolias por otros lados, ¿no?
Aquí la pregunta básicamente, quiero yo agregarle a lo que Cris ha comentado, es de que si estas pacientes son así, toda la mujer embarazada, protrombótica por excelencia, en una posición de litotomía forzada para poder parir, esa posición, y luego si se desgarra, si tiene una hemorragia, si nos tardamos en esa posición, el trombo es muy fácil que se pueda generar. Toda cirugía pélvica se debe de heparinizar por el alto riesgo que tienen estas pacientes de generar trombos. Entonces, que se quede como un tip, toda la paciente postcesárea, posparto, que tengan insuficiencia venosa periférica, independientemente del grado, profilaxis con enoxaparina, sería lo ideal. Y este mismo médico nos está preguntando sobre el uso de carbetocina en una paciente con hemorragia y que tiene síndrome de Hell. Sí quiero comentar que la carbetocina es un uterotónico de excelencia. Por supuesto, es de lo mejor que hay como uterotónico. El síndrome de Hell va a tener hemorragia, por supuesto, por todos los factores que ya hemos platicado de coagulación deficiente. Si yo uso la carbetocina por un problema de coagulación, no me va a funcionar. La debo de usar dirigida a la atonía uterina, ¿sí? Yo sugiero en una cesárea, en un parto, dentro del manejo activo del tercer estadio del trabajo de parto, ¿se puede iniciar con carbetocina? Por supuesto que sí. Desafortunadamente acabaríamos con otras opciones porque se saturarían nuestros receptores. Sin embargo, si se usa la carbetocina en un paciente con síndrome de Hell, asegurémonos que se está ocupando para atonía uterina, no para problema de coagulopatía propia del síndrome de Hell. Y ya que estamos en... Perdón, Cris, adelante. Sí, no, digo que totalmente de acuerdo con tu explicación. Sí, y ya para ir cerrando en aras del tiempo, ir cerrando nuestro tema, vamos a una pregunta que me llama mucho la atención, Cris, va relacionada con esto de las hemorragias. Alguien hizo una pregunta muy interesante. Déjame, dice, ante la similitud de PTT, yo me imagino que es púrpura trombótica, ¿es recomendable realizar ADAM-TS13? Así es, pues es lo que te va a dar el diagnóstico. Tomar el ADAMS-13, ver el porcentaje de actividad y pues eso es lo que te va a decir si esa paciente está por el lado de una púrpura trombocitopénica trombótica, valores arriba del 30%. Puedes sacar este score en donde tienes que ver cómo está la actividad del ADAMS-13, tienes que ver cómo está también el tiempo de coagulación, la creatina. Te preguntan en este score, ahorita exactamente, no recuerdo, el Plasmiscore, sí, el Plasmiscore tienes que ver también si hubo un cáncer ahí o no, en fin, cómo está la cuenta plaquetaria, abajo de 30,000, pero obviamente el porcentaje de... Este Plasmiscore te va a decir si hay una deficiencia de ADAMS-13, pero sí tienen que tomar estos niveles y si está abajo del 30% indetectable o incluso anticuerpos contra, pues esto va a darte la pauta hacia el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica, que es una emergencia hematológica, y el manejo en estos casos es con plasmaféresis. Y pues, ¿qué es esto de ADAMS-13? ¿Qué hizo qué o qué? Bueno, ADAMS-13 es una metaloproteinasa que sirve para escindir o cortar el factor de von Willebrand. Ya ven ustedes que el von Willebrand es una cadena de monómeros así bien grande, bien larga, que ayuda para la agregación. Entonces, y lo escinde precisamente que el factor de von Willebrand atraiga tanta plaqueta y por ende haya agregación plaquetaria. Entonces, si no hay ADAMS-13, pues el factor de von Willebrand va a tener toda esta actividad y va a haber mucha agregación plaquetaria, y es ahí en donde es importante tomar los niveles de ADAMS-13 o el porcentaje de actividad. En base a todas esas últimas preguntas, sí quiero aclarar. Síndrome de Hell efectivamente tiene plaquetopenia, efectivamente, pero no lo es todo, es multiorgánico.
Tenemos muchas preguntas, me da mucho gusto, la verdad, generó controversia el tema, un tema controversial por naturaleza. Cristi, te felicito, un tema muy interesante, y vuelvo a repetir, desafortunadamente no podemos aventarnos más tiempo aquí en las preguntas, pero sin embargo tenemos el chat del colegio, hubo quien preguntaba pues si podemos sacar constancia. Les voy a suplicar que nos escriban al chat de nuestro colegio y ahí nos manden su correo electrónico en donde les vamos a hacer llegar la constancia. Ahí vienen las bases para que podamos darle su constancia. Cristi, muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia y esperamos volverlos a contar con ustedes en nuestras próximas sesiones académicas. Y no olviden, la invitación está en el aire para nuestro congreso el próximo 28, 29 y 30 de septiembre, totalmente en línea, para el alcance de todos. Todas las bases, tenemos por ahí un atractivo descuento. Entren por favor a nuestra página y ahí tenemos toda la información completa. Cristi, muchas gracias. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Hasta luego entonces. Hasta luego.